La noche en Hamburgo era clara y nítida, tan clara que las luces de la ciudad brillaban intensamente sobre las calles mojadas. Jürgen Falk, un experimentado hombre de negocios en la flor de la vida, caminaba a paso ligero por la acera, con los pensamientos agobiados por el peso de los acontecimientos de la noche anterior. Acababa de salir de una prestigiosa gala en la que se celebraba todo aquello a lo que aspiraba: reconocimiento, éxito e influencia. El público bullía de risas y aplausos, pero a Jürgen todo le parecía vacío. Sus ojos iban de un escaparate a otro y los reflejos de los letreros de neón bailaban sobre el pavimento mojado. A pesar de todos los elogios y la riqueza que había acumulado a lo largo de los años, había un vacío en su interior que ningún éxito empresarial podía llenar. Durante más de 2 décadas, ese vacío se había cimentado en una única pérdida: Anneliese. Jürgen era joven, lleno de sueños y planes, cuando Anneliese irrumpió en su vida como un torbellino. Ella era su mundo, y juntos hicieron promesas. Pero todo eso se hizo añicos en un trágico momento. Anneliese murió en un accidente de coche y Jürgen tuvo que recomponer los pedazos rotos de su corazón. Nada en su vida, ni los negocios ni una posición impresionante en la sociedad, podían sustituir a su amor perdido. Mientras caminaba, Jürgen se sumergió en recuerdos de ella, de su risa, de la forma en que le había mirado con tanta ternura. Se sorprendió a sí mismo congelado con la mano en la esquina del edificio, como esperando que algo, o tal vez alguien, le sacara de su ensueño. Y entonces la vio. Al otro lado de la calle, bajo una farola poco iluminada, había una mujer con un pequeño puesto de flores. Su figura permanecía inmóvil, como si formara parte de la noche. Sus cabellos rubios se agitaban con una ligera brisa, bailando al viento, y su forma de moverse, su gracia, le recordaban a algo de su pasado. Era la forma en que se movía, con tranquila elegancia, lo que le recordaba tanto a Anneli. El corazón de Jürgen se aceleró. Se le hizo un nudo en la garganta. Por un momento le pareció que el mundo había vuelto a una época en la que él había sido feliz. Cuando Anneliese estaba viva. Sacudió la cabeza, tratando de alejar aquel pensamiento. No podía ser ella. Anneliese había muerto hacía más de 20 años. La idea de que estuviera viva era absurda, una fantasía imposible. Sin embargo, había algo familiar en el comportamiento de la mujer, algo profundamente arraigado en su memoria. Sus pies se movieron antes de que se diera cuenta de lo que hacía. Cruzó la calle, casi en trance, atraído por una fuerza invisible. Se detuvo frente a un puesto de flores y dudó un instante, sin saber qué decir. Su voz, cuando habló, era casi un susurro, con una sensación de indecisión en ella. «Buenas noches», dijo en voz baja. La mujer levantó los ojos hacia él con sorpresa, que se agrandaron ligeramente. La confusión brilló en ellos por un momento, y luego apareció una expresión cautelosa y recelosa. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, su voz educada pero distante, una ligera cautela en su tono. Jürgen sintió un pellizco en el pecho. Su voz era diferente, pero había una extraña familiaridad en ella. No era Anneliese. Ahora se daba cuenta. Y, sin embargo, había algo en ella, la forma en que se comportaba, la tranquila confianza con la que interactuaba con el mundo, que hizo que su corazón volviera a estallar. «Lo siento», empezó, y las palabras salieron solas. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. A un amigo». Sus ojos buscaron su rostro, pero solo evocó un profundo sentimiento de añoranza. «La perdí hace años». La mujer frunció las cejas, mirándole con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Dejó de mirar sus flores por un momento y luego volvió a mirarle. «No creo que nos conozcamos», dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. «No te conozco». Sus palabras eran educadas, pero había una frialdad en su respuesta que resultaba chocante. Jürgen sintió que se le escapaban los últimos vestigios de confianza. No era ella. Esta mujer, quienquiera que fuese, no recordaba nada de él. Sin embargo, no pudo evitar clavar su mirada en ella. «Debo haber cometido un error», dijo en voz baja. «Perdóneme». La mujer asintió levemente y volvió a las flores, arreglándolas con movimientos rápidos y practicados. «No pasa nada», respondió, y la conversación había llegado claramente a su fin. Jürgen sintió que se le hundía el corazón. Mientras se daba la vuelta para marcharse, sus pensamientos se agitaban.
¿Sería posible? ¿Sería esta mujer pariente de Annalise? La idea parecía demasiado fantástica, demasiado absurda. Y, sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado en su mundo que no esperaba. Los días siguientes pasaron como un borrón. El sueño le era esquivo, y los pensamientos sobre el encuentro se arremolinaban en su mente. No podía olvidarlo. Algo en los ojos de ella, en la forma en que le había mirado en aquel breve instante, todo parecía más que una coincidencia. Pasó por su mente todas las hipótesis posibles, desde la reconfortante idea de que solo lo había soñado hasta la escalofriante idea de que Anneli pudiera estar viva. A pesar de sus dudas, el deseo de descubrir la verdad se hacía cada vez más fuerte. Una y otra vez volvió al lugar donde la había visto. Las flores, la calle familiar, la luz de los faroles que proyectaban largas sombras, todo le atraía. Aquí había algo importante, algo de lo que tenía que darse cuenta. Así que tomó una decisión. Debía averiguar quién era ella. Debía descubrir la verdad, aunque para ello tuviera que desvelar los recuerdos que había enterrado tan profundamente en su interior. La esperanza de que Anneli siguiera viva, la esperanza de que su amor no se hubiera perdido para siempre. Esa esperanza era demasiado fuerte para ignorarla. Los días siguientes transcurrieron para Jürgen entre noches agitadas y mañanas apresuradas. El encuentro con Clara, como había aprendido a llamarla, le había dejado una sensación de incertidumbre que no desaparecía. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, y cada vez que intentaba librarse de ese pensamiento, este permanecía como una sombra obstinada. Se pasaba horas sentado en su escritorio, con papeles e informes esparcidos a su alrededor, pero sus pensamientos estaban muy lejos de las hojas de cálculo y los planes de negocio. Cada momento libre lo dedicaba a pensar en Clara, o mejor dicho, en la mujer que podría ser Annalise. Tenía que averiguarlo. No podía ignorar la sensación de que el universo le había dado una segunda oportunidad, y no estaba dispuesto a dejarla escapar sin intentar comprenderla. La idea le parecía absurda incluso a él mismo. Anneli había desaparecido hacía tanto tiempo, que su recuerdo estaba encerrado en dolorosos rincones de su corazón. Pero aquella mujer, Clara, parecía guardar un pedazo de su pasado. Se movía, sonreía, había una silenciosa tristeza en sus ojos que él comprendía demasiado bien. Era demasiada coincidencia. Jürgen comenzó su investigación de la única manera que sabía, metódicamente. Lo primero que hizo fue echar un vistazo a los alrededores del puesto de flores. Sin querer parecer demasiado obvio, empezó a ir allí a distintas horas del día, observando desde lejos e intentando averiguar algo al respecto. Pronto se dio cuenta de que Clara tenía una rutina definida. Todas las mañanas montaba el mismo pequeño puesto de flores bajo la misma farola. Saludaba a los clientes con una sonrisa amable pero reservada, ofreciendo ramos de flores frescas a todo el que pasaba. Hablaba poco, prefería concentrarse en su trabajo, pero había algo en su actitud tranquila que le resultaba familiar. Interrogó a tenderos, vendedores ambulantes, a cualquiera que pudiera conocerla. Al principio tenían poco que ofrecer. Clara era muy reservada. Algunos mencionaron que llevaba años viviendo en el barrio, pero nadie parecía saber nada de su pasado. Pero entonces encontró una mina de oro. Un anciano, propietario de un café cercano, había visto a Clara el tiempo suficiente para ofrecerle algunas pistas. Le confirmó que se llamaba Clara. Que él supiera, no tenía familia ni contactos. Solo trabajaba en su puesto de flores y llevaba una vida tranquila. A Jürgen se le aceleró el corazón. No era suficiente para confirmar nada. Seguía sin haber una conexión concreta entre ella y Annalise, pero la posibilidad, la esperanza, no quería morir. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio y no pudiera dar marcha atrás. Su obsesión crecía cada día. Empezó a frecuentar el café más a menudo, inventando excusas para hablar con el anciano. Cuanto más aprendía, más claro tenía que Clara era un enigma. No tenía recuerdos familiares ni del pasado. No estaba emparentada con nadie, no se relacionaba con nadie, excepto con los ocasionales transeúntes que venían a comprar flores. Pero algo más ocurría durante esas visitas. No podía explicarlo, pero Jürgen empezó a sentir una conexión más profunda con Clara. A medida que pasaba más tiempo cerca de su kiosco, ella empezó a fijarse más en él. Al principio se trataba de guiños educados y miradas intercambiadas,
Pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más. Ella parecía relajarse cuando él se acercaba, dejando de ser recelosa y distante. Hubo momentos, fugaces pero reales, en que sus miradas se cruzaron, y por una fracción de segundo, a él le pareció que no eran extraños, sino amigos que se habían reencontrado hacía mucho tiempo. Pero Clara no se acordaba de él. Ni siquiera reconoció el nombre de Anneli cuando él habló de ella. Lo siento, le dijo una tarde, cuando él mencionó el nombre de pasada. Creo que no conozco a nadie con ese nombre. Mi memoria ya no es lo que era. En aquel momento estaba deprimido, pero la semilla de la esperanza en su corazón seguía obstinadamente viva. ¿Sería posible? ¿Podría Anneliese haberse borrado completamente de su memoria? ¿Podría ser que la mujer que tenía delante viviera con una parte de sí misma encerrada como él había vivido con una parte de su propio corazón durante tanto tiempo? A pesar de la incertidumbre, Jürgen no se dejó intimidar. Tenía que descubrir la verdad. Dio un paso más. Decidió ir al único lugar donde podía esconderse la verdad, el piso de Clara. Estaba cerca del puesto de flores, en un edificio tranquilo. Nunca la había visitado allí, pero por sus silenciosas observaciones sabía dónde vivía. Una tarde, al pasar por delante de su casa, Jürgen dudó. ¿Hacía lo correcto? ¿Debía inmiscuirse en su vida o era mejor dejar las cosas como estaban? Pero la idea de las respuestas que se escondían tras la puerta le empujó a seguir adelante. Llamó al timbre, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tocó 3 veces antes de que se oyera el sonido de pasos al otro lado. La puerta se abrió con un chirrido y Clara le miró sorprendida. —¿Jürgen? ¿Qué haces aquí? Preguntó con una nota de desconfianza en la voz. Siento molestarla, dijo él con voz compungida, pero algo le hizo continuar. Me preguntaba si podríamos hablar. He estado pensando en algo, oh. Bueno, en el pasado. Los ojos de Clara se entrecerraron ligeramente, picándole la curiosidad. ¿Sobre el pasado? Repitió, con voz suave pero cautelosa. No sé si lo entiendo. No tenemos mucho pasado del que hablar. Creo que sí lo tenemos, dijo él en voz baja, mirándola a los ojos. Tal vez sea hora de que empieces a recordar. Clara dudó un momento, con la mano apoyada en el marco de la puerta. ¿Qué quieres decir? Había una mezcla de confusión y recelo en su voz, pero también había algo más profundo. Jürgen respiró hondo. Creo que has olvidado algo importante. Algo que forma parte de lo que realmente eres. La expresión del rostro de Clara se suavizó ligeramente, sus cejas se juntaron. No sé de qué me estás hablando. Se acercó un poco más, su voz temblaba bajo el peso de sus propias emociones. Me recuerdas a alguien a quien una vez amé. Y creo que, en el fondo, tú podrías ser ella. Clara retrocedió ligeramente, dando un pequeño paso atrás. Creo que te equivocas, Jürgen. Solo soy Clara. No tengo nada que recordar. No sé de quién estás hablando. A Jürgen se le cayó el corazón. Por favor, necesito que me creas. Algo en mí me dice que tú y yo tuvimos algo más que este momento fugaz. Creo que hay más en ti de lo que crees. Y necesito averiguar si tengo razón. Durante un largo momento hubo silencio entre ellos. Los ojos de Clara estudiaron su rostro como si trataran de encontrar algo que no podía entender. Por fin suspiró. No sé qué quieres de mí, dijo, con una voz más suave, casi suplicante. No sé si buscas respuestas o si solo quieres creer en algo. Pero no puedo ayudarte con eso. Te he contado todo lo que sé sobre mí. Jürgen se quedó mirándola con el corazón encogido. La verdad parecía estar tan cerca y, sin embargo, tan fuera de su alcance. Pero en el fondo, no podía rendirse. Aún no podía. Estaré aquí, dijo en voz baja y se dio la vuelta para marcharse. Cuando estés lista para hablar, te estaré esperando. Y con esas palabras se alejó, ahogado por el peso de lo desconocido. Los días para Jürgen se fundieron en uno. Su vida, antes consumida por reuniones, negociaciones y negocios, giraba ahora en torno a Clara. Todas las mañanas iba al puesto de flores, fingiendo que compraba flores para su oficina, pero en realidad iba allí por una sola cosa,
para verla a ella. Al principio había sido simple curiosidad, una sensación persistente que no le dejaba marchar, pero ahora se había convertido en una obsesión. Y cada vez que veía a Clara, sentía que algo se agitaba en su interior, algo a la vez doloroso y hermoso, como un recuerdo que intentaba salir a la superficie desde las profundidades de su conciencia. Al principio, sus conversaciones eran breves e incómodas. Clara se mostraba educada pero distante, como si aún no supiera cómo lidiar con las frecuentes visitas de Jürgen. No se daba cuenta de que cada palabra, cada mirada, cada gesto estaba derribando los muros que Jürgen había construido alrededor de su corazón. Buscaba una pista, algo, lo que fuera, que le dijera que la mujer que tenía delante no era una extraña. Buscaba desesperadamente una señal de que el pasado no estaba tan perdido como creía. Una tarde fresca, cuando la luz dorada del sol poniente bañaba la ciudad de calidez, Jürgen se quedó fuera del puesto de flores más tiempo de lo habitual. Sus pensamientos estaban llenos de emociones, esperanza, miedo, nostalgia. Cuando se acercó, Clara estaba ocupada arreglando un ramo de margaritas frescas. Dudó un instante, sin saber si hablar o simplemente marcharse, como había hecho en innumerables ocasiones. Pero en ese momento, algo cambió. Tal vez fuera la suavidad con que sus dedos movían las flores o el zumbido que emitía mientras trabajaba. Le recordó a Annalise, y por primera vez Jürgen se atrevió a dar un paso adelante. «Sabes», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, «hay algo en tu forma de moverte. Me recuerda a alguien que conocí». Clara se apartó de su trabajo, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras lo estudiaba. ¿Y quién podría ser? Jürgen tragó saliva. «Una mujer a la que amé», dijo en voz baja, casi en un susurro, como si decir las palabras en voz alta las hiciera más reales. Se llamaba Anneliese. Ese nombre parecía suspendido en el aire entre ellos, lleno del peso de recuerdos no dichos. Clara se detuvo un momento, algo brilló en sus ojos que Jürgen no pudo entender. No sabía si era curiosidad o confusión, pero ahí estaba, un cambio casi imperceptible en su actitud. «Lo siento», dijo Clara en voz baja, mirándose las manos. «No recuerdo a nadie con ese nombre». «Lo sé», se apresuró a decir Jürgen, con el corazón encogido. «Sé que no lo harías. Es que, a veces, cuando te miro, la veo en ti. Sé que suena raro, pero no puedo evitar la sensación de que estás conectada a mi pasado de alguna manera que no entiendo». Clara parecía estar luchando con algo en su interior, con los dedos congelados mientras miraba las flores que tenía en las manos. Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara deshacerse de un sueño o de un recuerdo olvidado. «Creo que te has equivocado de persona», contestó en voz baja, pero en su voz se percibía un leve temblor, un atisbo de vulnerabilidad que Jürgen no había notado antes. A Jürgen se le encogió el corazón, pero no pudo resistirse a ir aún más lejos. «Sé que es mucho pedir», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero necesito saberlo. ¿Hay algo de tu pasado que hayas olvidado? ¿Algo que te haya relacionado con alguien como yo? ¿Con alguien que se preocupara por ti?» Clara se quedó inmóvil por un momento, su rostro inexpresivo, pero sus ojos delataban algo más. No contestó de inmediato, y Jürgen se acercó un paso, desesperado, las palabras le salían más deprisa, como si temiera que se le acabara el tiempo. «No quiero incomodarte, Clara, pero tengo que saberlo. Por favor, si hay alguna posibilidad». «No sé qué quieres de mí, Jürgen», le cortó ella, su voz era áspera pero se notaba el temblor en el fondo. Ella lo miró fijamente y por un segundo, Jürgen vio algo en sus ojos, un destello de reconocimiento. O quizá algo más profundo, enterrado desde hacía mucho tiempo. «No recuerdo nada, Jürgen», dijo Clara, y su voz se suavizó. «No sé por qué crees que soy alguien de tu pasado. Llevo años viviendo aquí y eso es todo lo que sé». Jürgen la observó, con los pensamientos desbocados. ¿Podría ser que sus recuerdos hubieran desaparecido de verdad? ¿Había desaparecido de este mundo la mujer a la que una vez amó? ¿O había algo más en la historia de Clara de lo que ella quería admitir? Clara dejó escapar un estremecedor suspiro y apartó la mirada de él por un momento. Luego, con un suspiro tranquilo, volvió a hablar, pero su voz sonaba vacilante. A veces siento que me falta algo. Algo que me pertenece, pero no puedo recordarlo. Es como una sombra en mi mente.
No sé si me lo estoy imaginando o si es la realidad, pero a menudo me pregunto por qué algunas cosas me resultan familiares aunque no recuerde nada de ellas. A Jürgen se le aceleró el corazón. ¿Podría ser así? ¿Una grieta en su memoria, un fragmento del pasado que no tenía forma de recomponer? Lo comprendo, dijo en voz baja, llena de compasión. Yo también lo he sentido, ¿sabes? Durante años cargué con el recuerdo de alguien a quien amaba, alguien a quien creía haber perdido para siempre. Y sigo esperando, cada día, que tal vez haya una oportunidad de recuperarla. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos, y por primera vez no hubo barrera entre ellos. Pareció considerar sus palabras y su expresión se suavizó. Lo siento, Jürgen. Siento no poder darte las respuestas que buscas. No hace falta que te disculpes, dijo él, con voz firme pero suave. Ahora mismo no te pido respuestas. Solo quiero que sepas que creo que hay algo más en tu historia. Y si alguna vez recuerdas algo, si algo vuelve a ti, estaré aquí. Solo necesito saber, Clara. Necesito saber la verdad. Hubo una larga pausa, y los ojos de Clara parecieron vagar, sumidos en sus pensamientos. Luego, finalmente, asintió lentamente. Pensaré en lo que has dicho. Pero, no puedo prometerte nada. Jürgen sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. Al menos por primera vez, Clara admitía que una parte de ella no lo sabía todo. Y esa pequeña admisión, esa grieta en sus muros, era todo lo que él necesitaba para aferrarse. Cuando se dio la vuelta para marcharse, no pudo evitar volver a mirarla. Aún había mucho desconocido entre ellos, pero ahora más que nunca, Jürgen sintió un atisbo de esperanza de que la mujer a la que una vez había amado no estuviera perdida para siempre. Tal vez el pasado estaba esperando para volver, pieza a pieza, hasta que todo encajara en su sitio. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, y el aire entre Jürgen y Clara se hizo más pesado con preguntas no formuladas. Jürgen continuó con sus visitas diarias al puesto de flores, y cada vez le parecía más un acto de desesperación que una simple compra de flores. Lo único que podía hacer era esperar que algo, cualquier cosa, despertara un recuerdo en Clara. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Jürgen se preguntaba si llegaría un momento en que ella recordaría quién era en realidad. Clara, por su parte, estaba cada vez más perpleja por la extraña conexión que sentía con él. Ya no podía negar que algo en Jürgen le aceleraba el corazón y la respiración, y no le resultaba precisamente familiar. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, sintiendo ecos de un pasado lejano que no podía alcanzar. Le decía que no recordaba nada, que solo era Clara. Pero en el fondo, ya no estaba tan segura de eso. Era un martes tranquilo cuando Jürgen llegó al puesto de flores antes de lo habitual. Pasó la noche recordando los momentos que había compartido con Annalise, las risas, el suave contacto de su mano con la de él, las promesas que se habían hecho. El dolor de su pérdida seguía siendo agudo, como si los años no hubieran embotado los bordes de su pena. Y ahora tenía ante sí a una mujer que, de alguna manera, reflejaba todo lo que él había conocido. ¿Podría ser ella? ¿Podría el pasado, que tan cruelmente le había sido arrebatado, volver a la vida bajo la apariencia de esta extraña? Cuando apareció, Clara ya estaba montando su mostrador. Levantó la cabeza y, por un momento, sus miradas se cruzaron. Algo cambió entre ellos, una conexión fugaz e intangible. Jürgen respiró hondo, se acercó a ella y por fin le salieron las palabras que llevaba días ensayando en su mente. Clara, empezó, con voz suave y cuidadosa. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en los recuerdos. Sobre esa sensación de que falta algo, algo que te pertenece, pero que no puedes entender. Clara se quedó quieta un momento, con los dedos congelados en las flores que estaba arreglando. No habló inmediatamente, la expresión de su rostro era ilegible. Finalmente, dejó las flores a un lado, levantó la vista hacia él y asintió lentamente. Lo siento, admitió en voz baja. Pero no sé lo que es. Es como si una parte de mí estuviera encerrada en algún lugar, algo que se supone que no debo saber. Su voz era casi un susurro, como si decir las palabras en voz alta las hiciera más reales. Y cada vez que hablas de tu pasado, siento que debería recordar algo, pero está demasiado lejos de mí. Jürgen sintió una oleada de emoción.
Era el momento que había estado esperando, el momento en que los recuerdos de Clara, aunque fragmentarios, empezaban a aflorar. Sabía que ya no se trataba solo de él. También se trataba de ella, de su pasado, de su identidad y de la verdad que había ocultado sin saberlo durante tanto tiempo. «Tengo algo que decirte, Clara», dijo Jürgen, y le tembló la voz. «Hace mucho tiempo amé a una mujer llamada Anneliese. Creía que había muerto en un accidente, pero ahora no puedo deshacerme de la sensación de estar conectado a ella. Quizá no de la forma que yo creía, pero de alguna manera está conectada con mi pasado, con la persona que una vez fui». Clara le miró fijamente, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Permaneció en silencio durante largo rato, con sus pensamientos claramente vacilantes. Jürgen pudo ver la incertidumbre en su rostro, parecía estar luchando con algo muy dentro de ella. «No sé de qué me está hablando», dijo finalmente, con la voz casi temblorosa. «No recuerdo a nadie que se llame Anneliese. Pero, hay algo en lo que estás diciendo que me hace sentir como si lo hubiera oído antes. Como si no fuera completamente desconocido». Jürgen se acercó, con el corazón latiéndole en el pecho. «No espero que lo recuerdes todo de golpe, Clara. Pero quiero que sepas que creo que has olvidado algo importante. Y no voy a dejar que pase desapercibido. Creo que Anneli forma parte de tu pasado. Ella puede ser la razón por la que sientes que te falta algo dentro». Clara apartó la mirada, con los ojos oscurecidos por la emoción. Apretó los puños como si intentara contener algo. «No lo sé», susurró, casi para sí misma. «No sé si puedo confiar en mi mente. Si puedo confiar en ti». El corazón de Jürgen se encogió ante sus palabras. Sabía que sería difícil, pero oír la duda en su voz le hizo sentir que la perdía de nuevo. Pero no podía rendirse. No podía abandonar. «Entiendo que tengas miedo, Clara», dijo Jürgen suavemente. «No recuerdas tu pasado, y no puedo imaginar cómo es. Pero estoy aquí, y estaré aquí todo el tiempo que haga falta. Pase lo que pase, no me iré a ninguna parte». Ella lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos estudiando su cara como si tratara de leer algo detrás de su exterior tranquilo. «No sé qué quieres de mí», dijo finalmente con una nota de tristeza en la voz. «Ni siquiera sé quién soy». Jürgen dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras presionándole. Ahora no se trataba solo de él, sino de su viaje. Ella necesitaba encontrarse a sí misma, y él no podía apresurarla. Pero tampoco podía ignorar la conexión que sentía, la sensación de que ella era la llave para abrir todo lo que había perdido. «Sé que es mucho pedir», dijo Jürgen, con voz suave pero firme. «Pero creo que juntos podemos encontrar la verdad. Y estaré a tu lado en cada paso del camino, Clara. Cueste lo que cueste». Clara asintió lentamente, con una expresión de tristeza e incertidumbre. No respondió inmediatamente, pero Jürgen notó un ligero cambio en sus ojos. Había algo en ellos, algo que ella aún no comprendía pero de lo que empezaba a darse cuenta. No estaba seguro de lo que ocurriría a continuación, pero de algo estaba seguro, esto era solo el principio. Cuando se dio la vuelta para marcharse, echó un último vistazo al puesto de flores, donde Clara seguía de pie. Parecía perdida, frágil, y le dolía el corazón. Pero no estaba sola. Ya no estaba sola. Los días posteriores a la sincera confesión de Jürgen estuvieron llenos de un extraño silencio, como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado, esperando a que volvieran los recuerdos de Clara. Jürgen siguió visitándola en el puesto de flores, pero la urgencia que antes marcaba cada uno de sus movimientos se había suavizado. En su lugar, había una tranquila paciencia y una confianza en que el tiempo, por largo que fuera, acabaría revelando la verdad. Clara, por su parte, parecía aún más retraída. Al principio había reaccionado de forma distante, casi fría, a las palabras de Jürgen. Pero con el paso del tiempo se produjo en ella un sutil cambio. Apareció una grieta en el muro que había construido a su alrededor, y con cada conversación que mantenían, se hacía más y más ancha. Y sin embargo, a pesar del ligero cambio en su comportamiento, seguía siendo incapaz de recordar su pasado. Y la incertidumbre que acechaba en sus ojos hizo que Jürgen se preguntara si había cometido un error al presionarla. Demasiado y demasiado rápido. Una tarde,
Cuando el aire era fresco y las luces de la calle parpadeaban, Jürgen se paró frente al puesto de flores y observó a Clara arreglando las rosas. Estaba absorta en su trabajo, sus manos se movían con gracia mientras ataba los tallos. Llegó antes de lo habitual, sin saber qué decir o hacer. Había habido tantos momentos de silencio entre ellos en los últimos días, momentos que le asustaban y le reconfortaban a la vez. Se desahogaba con ella, pero la verdad seguía siendo esquiva, una sombra que continuaba escapando a su mirada. «Hola, Clara», la saludó Jürgen suavemente, con una voz suave pero llena de serena determinación. Ella levantó la vista hacia él, y por un momento le pareció ver algo en su mirada, algo más profundo que antes, algo incierto pero lleno de esperanza. «Hola, Jürgen», respondió ella con una leve sonrisa, y su voz era más cálida de lo que había sido en los últimos días. Dejó las rosas en el suelo y le miró con tal fragilidad que el corazón se le encogió. «He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre Annalise». Jürgen se acercó un paso, con el pulso acelerado. Por primera vez, pronunció su nombre sin vacilar, sin el habitual distanciamiento del pasado. «Lo sé, Clara, es difícil recordar», dijo en voz baja. «Pero creo que en el fondo hay una parte de ti que sabe de lo que hablo. Lo has sentido, ¿verdad? Pedazos de tu pasado que están fuera de tu alcance». Clara asintió lentamente, con la mirada perdida. «Sí», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Lo he sentido. Es como un sueño que no puedo recordar. A veces veo vislumbres, destellos de algo hermoso, de algo doloroso. Pero se me escapa antes de que pueda darme cuenta del todo». Sus palabras calaron hondo en Jürgen, y por primera vez en semanas, sintió que le invadía una oleada de comprensión. Ya no se trataba solo de él y Annalise. Se trataba del viaje de Clara, de redescubrir quién era y quién había sido. No podía obligarla a recuperar sus recuerdos y no podía precipitar el proceso. Tenía que dejarla encontrar el camino de vuelta a su propio tiempo, con su apoyo, si ella estaba dispuesta a aceptarlo. «Tal vez», dijo con cautela, «esos trozos estén intentando volver a ti. Quizá el pasado no esté tan lejos como parece». Clara le miró y su expresión se suavizó. «Tengo miedo», admitió, con voz temblorosa. «Tengo miedo de lo que pueda recordar, y tengo miedo de no ser capaz de manejarlo». Jürgen se acercó, con el corazón apretado por la compasión. «Es normal tener miedo», le dijo en voz baja. «Pero no estás sola en esto. Recuerdes lo que recuerdes, vuelva lo que vuelva, yo estaré a tu lado. No te abandonaré, Clara». Ella lo miró y, por primera vez, algo cambió en sus ojos. No era solo confusión o miedo, era esperanza, frágil pero real, que empezaba a echar raíces. «No sé si podré recordarlo todo», dijo, con voz suave pero decidida. «Pero quiero intentarlo. Quiero entender lo que se perdió». A Jürgen se le apretó el pecho y le invadió una oleada de emoción. Era el gran avance que había estado esperando. No estaba seguro de lo que ocurriría a continuación, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en este viaje. Clara estaba dispuesta a enfrentarse a su pasado, a desentrañar las piezas de su vida que habían permanecido encerradas. Y tal vez podrían encontrar una manera de curarse juntos. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de pequeños momentos, cafés juntos en la cafetería, conversaciones breves pero íntimas cuando Jürgen seguía visitando su puesto de flores. Cada vez que hablaban, algo dentro de Clara parecía cambiar. Se abría poco a poco, como una flor que florece lenta y cuidadosamente. Era lento, pero era un progreso. Una tarde, sentadas en el parque cerca de un puesto de flores, Clara respiró hondo y dijo suavemente: «He soñado con un lugar», dijo en voz baja, pasando los dedos por el contorno de la taza de café. «Nunca he estado allí, pero de algún modo lo conozco. Hay árboles allí, y el aire está tan quieto. Es como un recuerdo, pero no sé de dónde viene». A Jürgen se le aceleró el corazón. Ya había oído hablar de ese lugar, o de algo parecido. El lugar que compartió con Annalise. ¿Podría ser esta la clave? ¿Podría ser este sueño un puente entre el pasado perdido de Clara y el amor que una vez compartieron? «Conozco este lugar», dijo, con la voz cargada de emoción. «Es un lago, no lejos del bosque.
Annalise y yo solíamos ir allí a menudo. Pasábamos horas allí, paseando, hablando. Nunca pensé que volvería a ver ese lugar. Pero parece que tú también lo encuentras. Clara le miró, con los ojos desorbitados. ¿El lago? Preguntó apenas audiblemente. No lo recuerdo, pero... siento que debería conocerlo. Jürgen asintió lentamente y alargó la mano para tocarla con suavidad. Quizá deberíamos ir allí, dijo suavemente. Quizá visitar ese lugar te ayude a recordar. Quizá sea la pieza que falta. Clara guardó silencio durante un rato. Se le quedó mirando, como si estuviera digiriendo todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente asintió. Creo que estoy preparada, susurró. Creo que necesito verlo con mis propios ojos. Y empezaron a hacer planes. Iban a visitar el lago, un lugar que una vez había sido un refugio para Jürgen y Annalise. Tal vez este lugar familiar le traería recuerdos a Clara. Tal vez fuera el primer paso hacia un nuevo comienzo. A medida que pasaban los días, la expectación crecía. Jürgen no podía negarse a sí mismo la esperanza que había surgido en él, una esperanza que hacía tiempo había enterrado bajo el peso de su pena. Clara estaba dispuesta a enfrentarse a su pasado, y él estaba dispuesto a ayudarla, fuera cual fuera la verdad. Juntos encontrarían el camino de vuelta.